y damos por iniciada la clase. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen, soy el doctor Marcelo Rubinstein, soy docente de Penal 2, profesor adjunto de Penal 2. Asimismo, para los que cursaron conmigo criminología o ejecución de sentencia, también estoy en esas dos materias que a partir del plan 2018 son alternativas para que ustedes puedan elegir después de Penal 2. Voy a poner a compartir pantalla para que desde el punto de vista visual ustedes puedan, bueno, les resulte más fácil algunos conceptos. Les pido por favor que me avisen si se ve bien. Clarito, clarito. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno. Hay 14 personas para ser admitidas, Guillermo, por favor. Sí, estoy en eso. Bueno, sí. Bueno. Bueno, la comisión, para los que no estuvieron en la clase inaugural, es una comisión única, virtual. Si bien ustedes eligieron con el doctor Lamoglia, conmigo o con el doctor Poviña, la modalidad de la comisión, dada la virtualidad, va a ser una única comisión, martes y jueves de 4 a 6 de la tarde, a través de clases sincrónicas, y cada clase va a ser grabada para aquellos que no tienen la posibilidad de ingresar, ya sea por que el cupo de 300 personas se agota, o bien por razones de trabajo, o porque la verdad les aburre la clase, o por lo que fuera. ¿Cuándo van a ser los exámenes? Van a ser en la semana de julio. O sea, por lo general, el receso es a partir del 9 de julio. Del 1 al 8 de julio será el examen por la cantidad de alumnos. O sea, hoy estamos por cerca de los 500 alumnos y me imagino que luego de que reabran las inscripciones, después de la mesa excepcional de abril, vamos a tener 100 alumnos más. Cosa que en mi caso particular celebro. A mí la masividad en una universidad pública es algo que me gusta porque nos da la posibilidad de estudiar, cosa que no sucede en la mayoría de los países del mundo. En cuanto a, en honor a mi hijo, hay un iconito que es Lucas, el preguntón, que es el que me imagino muchas veces como alumnos que levantan la mano y están preguntando todo el tiempo. Bueno, todos los años tenemos, espero que este año también tengamos gente que pregunta, no tantas veces, no 70, 80 por clase, pero sí prefiero el que pregunta y no el que se queda con dudas. El preguntón nos va a acompañar durante todas mis clases en lo particular. ¿Qué estudiamos? ¿Cómo estudiamos? ¿Qué nos conviene? Bueno, fundamentalmente lo que les recomiendo es que de donde estudien, de donde sea que estudien, el Código Penal 2021. Un código penal cuesta entre 700 pesos y 2.000 pesos, un código común, mientras que los códigos comentados, que no les hace falta, rondan, un buen código comentado está entre los 9.000 pesos y los 25.000, 30.000 pesos. O sea, hoy por hoy, salvo el día de mañana, cuando se reciban de abogado y quieran ejercer el derecho penal, sí compran un código comentado. Hoy los códigos comentados los tienen en la página de Asociación Pensamiento Penal o tienen uno para descargar de la nube donde yo les acabo de compartir. Pero ustedes quieren estudiar de papel, cómprense un código comentado 2021. Tienen uno 2020, 2019, también les sirve. Sepan nomás de que el tema de aborto, homicidios agravados, homicidios atenuados, delitos sexuales, tiene sus reformas. Pero eso lo vamos a ir explicando cada una de las clases, cuáles son los puntos a tener en cuenta. Entonces, con un manual de estudio más un código penal al lado y las clases, más que suficiente para que ustedes estudien. Recortes periodísticos, noticias de prensa o algún trabajo práctico que podamos organizar,
bienvenido sea. O sea, cualquier duda que ustedes tengan, o entre clase y clase que les surja algo, alguna noticia y la quieren compartir y que la tratemos, obviamente siempre que esté relacionado con el tema que vamos viendo, bienvenido sea. En mi caso particular, cada docente tal vez le puede recomendar dar su punto de vista. Yo les recomiendo Creus. Carlos Creus. Creus murió hace ya casi 20 años. O sea, quien lo actualiza a Creus es Buonpadre. El manual se llama Creus Buonpadre, Derecho Penal Parte Especial. Son 2 tomos. Y la última edición es 2018. Esa edición es bastante cara y no está en fotocopiadora y no está en internet. La que ustedes pueden conseguir en internet y está en la nube es edición 2013, perdón, el tomo 1, y 2008 el tomo 2, pero el tomo 2 está perfecto y el tomo 1 está muy bueno, solamente que van a tener que actualizar algunos temas en particular que si ven los videos de clase y tienen el código al lado, más que suficiente, no van a tener ningún inconveniente. Otra alternativa de Creus Buonpadre es Buonpadre solo. Hay un tomo único 2018 de Editorial Contexto, cuesta 2.500 pesos para aquel que pueda y quiera comprarlo, pero si no, también está en internet para poder descargarlo de manera ilegal. Tienen de algún hermano, de su padre o de quien fuera, Fontán Balestra, Soler. Bueno, mientras tenga, sea del 2015 a la fecha, bienvenido sea. Más viejo no le va a servir porque va a ser más la confusión que la claridad que le dé ese material. También le vamos a ir dando, como es subido, está en la nube, sobre el tema de aborto. En aborto no van a encontrar casi en ningún lado que trate seriamente el tema del aborto, lo vamos a ver en clase, pero para aquel que lo quiera ir leyendo al tema del aborto, como está hoy por hoy, luego de la reforma de enero del 2021, lo puede ir leyendo como material aportado por la cátedra. Y de vez en cuando tal vez vamos a ir aportándole algo de jurisprudencia, sea local o nacional, casos específicos, delitos contra el honor, caso Kimmel, delito contra la vida, en el caso del aborto, vemos el fallo FAL, si bien ya no tiene una trascendencia actual, pero sí para conocer cómo estamos hoy por hoy con el tema del aborto, tiene que ver el fallo oportunamente de la Corte de la Nación. Lo que les pido, y es un tema bastante recurrente para mí, es la famosa guías de estudio, o la guía elaborada por el alumno tal que fue buenísimo. No, o sea, nosotros les estamos dando absolutamente toda variedad de material para que estudien. Estudiar de una guía, les digo, no es una cuestión de poca simpatía. No les sirve, no lo van a estudiar a la materia, o sea, aquel que quiera robar la materia con un apuntecito, las guías no les sirve para nada. O sea, escuchen los videos de clase, no pueden ver los videos, nos piden, nosotros se los pasamos a los videos a MP3 y en algún momento antes de dormir, si son muy aburridas las clases, escuchan las clases y van aprendiendo, pero las guías no sirven de absolutamente nada. La forma de estudiar, o sea, si bien ustedes ya están en un tercer año de la facultad, estudiar el derecho penal no es como las otras materias. Ustedes han visto muchas materias de primer año en donde no tienen contenido jurídico, más cuestiones históricas o cuestiones filosóficas. Te pido, Guillermo, ¿no? Si hay preguntas o alguien quiere intervenir, no tengo ningún inconveniente. Sí, estamos contestando un par de preguntas ahí en el chat, bueno, pero son cosas generales, modalidad de examen, cosas así. Muy solo. No sé si estoy hablando solo. No, estamos acá. Estoy contestando por el chat. Bueno, decía, ¿cuál es la importancia de estudiar penal? Lo que nos interesa más que estudiar penal es entender el encuadramiento penal. El día de mañana ustedes, los pocos de ustedes, espero que cada día más, como se viene dando, elijan por el derecho penal, que es algo apasionante, sepan el encuadramiento penal. No sirve de nada estudiarse cuáles son las penas,
de qué trata, qué dice el Código Penal de memoria y sin entender la esencia del encuadramiento penal, porque si no, no van a haber entendido absolutamente nada y tampoco van a ser alumnos de 10. Hay materias en donde se puede ser alumno de 10 siendo memorista. Acá no, acá hay que usar la materia gris, acá hay que pensar y acá hay que entender qué tipo penal. Ustedes, el código lo pueden tener a código abierto, pero si no saben qué es, no sé, en el caso del hurto, apoderamiento, qué significa apoderarse, qué significa ilegitimidad, qué es cosa, mueble, total, parcialmente ajena, no van a saber absolutamente nada, lo van a repetir como lorito, lo van a repetir perfecto, pero no lo van a haber comprendido absolutamente nada. ¿Cómo lo estudiamos? Tenemos que entender esencialmente que para la construcción de un tipo penal tenemos distintos elementos. Ustedes en Penal 1 han escuchado la famosa frase, la famosa definición de que delito es una acción típica, antijurídica, culpable, así ahí nomás, o bien típica, jurídica, antijurídica y culpable, subsumible en una figura penal. Bueno, bienvenido a las figuras penales. Del artículo 79 en adelante, somos los dueños, los docentes de Penal 2, ahí nosotros les vamos a enseñar cómo subsumir una conducta típica, antijurídica, culpable en una figura penal. Ya vamos a ver más adelante de que algo que tiene 4 patas y ladra será un perro. Y si le quitamos el ladrido y le dejamos las 4 patas, podrá ser un gato, podrá ser un caballo. Bueno, depende cuáles son las características comunes o no de determinadas conductas, van a hacer que esa conducta sea robo, y si le quitamos determinados elementos que son esenciales a esa figura, será un hurto, ¿no? Pero nunca va a ser un homicidio, porque tiene características completamente distintas. ¿Cómo es la subsunción de conductas para que sea una determinada figura? La vamos a ver a partir de hoy. Uno de mis ídolos es Joaquín Salvador Lavado, Quino, que decía en uno de los chistes, ¿a qué no saben prohibido qué? ¿Alguno de ustedes se anima a decirme qué tiene que ver esto con derecho penal y a qué artículo de la Constitución Nacional hace referencia o haría referencia un lector que sabe de derecho constitucional o sabe de derecho penal? Dos participantes levantaron la mano. Si podés, Guillermo, habilitar. Sí, cómo no, ahí habilito. Ahí habilité Okay, yo a uno. ¿Sí? Habilitado. Bueno, o problemas técnicos o no se animan. No sé, Guillermo. Sí, no, yo tampoco. Bueno, no importa. Hace al tema de... Artículo 19, dicen acá Alberto Jonas Rivero. Bien. Joaquín Ortiz también. Sofía ¿Por qué Martín artículo también. 19? Principio de legalidad. No me puede a mí un Estado de Derecho decir que no puedo hacer determinadas conductas o tengo prohibida efectuar determinadas conductas si no me dice cuáles son las conductas prohibidas, porque si no voy a estar totalmente en una situación de incertidumbre. ¿Quién es o dónde están, cuáles son las conductas que no se pueden hacer? El Código Penal. Pero acá viene una pregunta tramposa. ¿El Código Penal dice que está prohibido y que está permitido o no? ¿O lo dice el Código Penal? Bueno, a mí No, en dice que no. ¿Ah? Dicen que no. Todos dicen que Bueno, no en el chat. la persona que delinque, que no es alguien que incumple la ley, sí incumple la norma, pero cumple con la ley penal. Porque el que mata a otro está cumpliendo con la norma, porque dice al que matare a otro, incumple con la norma que dice el no matarás.
obviamente, el artículo 79 del Código Penal, que es homicidio simple, es el que está, el homicidio simple se adecua a la conducta el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Pero puntualmente, eso responde a otra norma axiológica que es el no matarás. Vamos a pasar acá. Alguien, no sé de qué manera. Sí, no sé por qué no podemos desactivarlo. No, ya está, no te preocupes. Bueno, entonces, espera un segundo porque alguien está desactivado, está activado el compartir pantalla y alguien ha hecho un gráfico acá. ¿Se está viendo el gráfico, no es cierto? La línea roja. Guillermo. En realidad, te vemos a vos. Te estamos viendo a vos, Marcelo. ¿Sí? Bueno. Yo por lo menos te estoy viendo a vos. A ver. Sí, dice que hay en la línea roja, dice. Acá tenés el chat. Ahí está. Sí, ahí está la línea roja. Bueno, ahora vamos a compartir de nuevo. Ya está desactivada la posibilidad de Perfecto. compartir eso para evitar Sí, no vaya a ser. los inconvenientes, ya sea por culpa o por dolo de algún estudiante. Bueno, ¿qué tiene que ver una cebra con todo esto? Tiene que ver justamente con los encuadramientos penales. Cuando decimos, y esto lo explica el doctor Zaffaroni, tiene que ver de que cuando tenemos que definir una cebra, podemos decir que es un animal de tamaño mediano a grande, con 4 patas y tiene rayas. Tiene cola, tiene 2 orejas. Esa definición la podemos trasladar, por ejemplo, a homicidio simple. Cuando le quitamos las rayas, pasará a ser caballo. Tiene características muy similares, pero nos faltan las rayas. Bueno, si le quitamos las rayas a ese homicidio simple, podrá ser algún otro delito, por ejemplo, homicidios atenuados. Y si le modificamos algunas otras características, tal vez esenciales, como son las orejas, y se la agrandamos, ese caballo pasará a ser burro. Eso podría ser unos homicidios agravados. Esto es para graficar un poco, que ya lo van a ir viendo a medida que transcurre la clase, qué es lo que les quiero ir diciendo con todo esto. Básicamente, para estudiar todos y cada uno de los tipos penales, en todo y en cada uno, y es una recomendación que les hago, no solamente para esta clase, sino para todas las clases, es que vayan anotando, háganse un cuadro sinóptico chiquitito de media página en cada una de los tipos penales, los elementos, de qué elementos se necesita ese animal para ser tal animal. Y en todo delito vamos a tener elementos subjetivos, o sea, pueden ser elemento subjetivo dolo, o sea, la intención de matar, robar, violar, etcétera, etcétera. Una intención, una conducta imprudente o negligente, que es la culpa. Nadie puede delinquir si no es a través de dolo o culpa. Ya después, más adelante, veremos una pregunta de que si alguien puede delinquir sin haber tenido la intención de delinquir o haber actuado de manera imprudente o negligente. Y habrá otros elementos subjetivos cognoscitivos. Por ejemplo, a sabiendas, sabiendo que lo son, o le constare, o sea, cuando, por ejemplo, en el aborto preterintencional, para que se dé, a mí me tiene que constar que esa persona está embarazada. Entonces, o tengo que saber que está embarazado. Esos son elementos cognoscitivos que tienen que ver con la subjetividad del sujeto activo. Siempre que hablemos de sujeto activo, vamos a hacer referencia a quien comete la acción típica antijurídica y culpable. Acá no vamos a hablar de delincuente, no vamos a hablar de el ladrón, vamos a hablar de sujeto activo o el autor del hecho antijurídico.
Vamos a empezar a utilizar terminología penal, jurídica penal, y no del hombre medio de la calle. Cada uno de los delitos también tiene un bien jurídico que protege. Justamente el Código Penal está dividido de acuerdo a los bienes jurídicos que se protege. Ya escucharon la clase inaugural de la doctora Freidenberg, algo dijo sobre los bienes jurídicos, y justamente nuestro código está estructurado de acuerdo a los bienes jurídicos protegidos, y conforme a cada bien jurídico protegido hay todo un pack de delitos. Todo lo que son delitos contra la vida o la integridad física, bueno, ahí lo pondremos a la vida, a los homicidios agravados, atenuados, culposos, al aborto, los delitos contra la integridad física, que no es vida, pero es integridad física, tema de lesiones leves, graves, gravísimas, lesiones culposas, ¿ya? Abandono de persona. Bueno, hay una serie de conductas que están englobadas en un bien jurídico protegido. Cada delito, en un examen van a decir cuál es el bien jurídico protegido de este delito. Y no siempre, y no en todo tiempo y lugar, y no en todos los países, es exactamente los bienes jurídicos protegidos. Hoy por hoy la vida o el tema del aborto, la protección, se protege a la persona por nacer en la República Argentina. En la Alemania nazi, el aborto era delito, pero no porque se protegía al feto o persona por nacer, sino se protegía a la raza aria. Tenía un bien jurídico particular distinto a la concepción hoy por hoy de nuestro Código Penal. Asimismo, cada uno de los delitos tiene uno o más verbos típicos. En el homicidio será el que matare, en el abuso sexual el que abusare sexualmente, y el que se apoderare ilegítimamente será en el hurto o en el robo. Entonces, sí o sí tenemos que entender, primero saber de qué verbo o verbos estamos hablando en cada una de las figuras, y en segundo lugar, ¿qué significa ese verbo? Porque ese verbo uno dice, matare, y si matare, matar, el que le dispara al otro, el que le pega al otro, no. ¿Qué significa matar a otro? Se puede escribir un libro sobre matar a otro, y a veces uno en un examen, el que mata, el que le quita la vida, el que lo hace que deje de respirar. No. Eso le puedo permitir a mi hijo de 9 años, pero no le puedo permitir a un alumno o una alumna que piense de esa manera, de una definición del que matare a otro de esa manera. Y tenemos los elementos objetivos. Esos elementos objetivos pueden ser normativos, por ejemplo, cosa mueble en el hurto o en el robo, la terminología violencia, que está definida en los artículos previos al 79, artículo 78 define lo que es la violencia, instrumento público, o cosa mueble, no está en el Código Penal, pero sí en el Código Civil y Comercial. ¿Para qué? Porque si yo me apodero de un departamento, eso será una usurpación, pero nunca va a ser un robo, porque para que haya robo o haya hurto tiene que ser cosa mueble, y un departamento es un inmueble. ¿Dónde surge todo eso? ¿Es un invento del profesor Rubinstein? No, eso está en el Código Civil, y si no está en el Código Civil y Comercial, puede estar en el Código Penal o está en legislación que sea afín al derecho penal o en la Constitución Nacional o lo que fuera, pero elementos normativos están en variados delitos. Y todo delito puede ser de resultado o no, puede ser de peligro. Resultado se tiene que dar en determinados delitos, cuando son delitos justamente de resultado, la muerte de una persona. A veces uno dice, abusaron de Juan. ¿Qué significa abusaron de Juan? No, bueno, que le decían, qué lindo sos. No, eso es acoso. No, bueno, pero ¿qué es acoso? ¿Qué es abuso? ¿Cuándo hay? ¿Qué se tiene que hacer para qué? Bueno, volvemos al tema del verbo típico, pero cuando uno dispara a otra persona y esa persona no ha muerto, no se ha dado todavía el resultado. Puede quedar en estado vegetativo. ¿Está muerto? No está muerto. Pero está casi muerto. Bueno, no podemos imputar a una persona que haya tenido la intención de matar y no se ha dado el resultado de muerte si no tenemos justamente ese resultado que nos pide el tipo penal. Y tenemos el carácter del sujeto.
no todos los delitos pueden ser cometidos por todas las personas. El femicidio, por ejemplo, sí o sí, para que sea cometido el femicidio, el sujeto activo tiene que ser un hombre y el sujeto pasivo una mujer. En los delitos contra la administración pública, la mayoría de ellos, el sujeto activo tiene que ser un funcionario público. En los delitos del homicidio agravado por el carácter de policía, indudablemente el sujeto activo tiene que ser un miembro de las fuerzas de seguridad. ¿Y qué es ser miembro de las fuerzas de seguridad? ¿Un miembro de una policía municipal es fuerza de seguridad? No. ¿Pero de dónde surge eso? Bueno, lo iremos viendo, pero vuelvo a insistirles los elementos que tenemos que tener en cuenta en cada uno de los delitos, que va a hacer que ese delito sea eso y no otro, o que esa conducta directamente no sea delito, van a estar dados por estos elementos esenciales a cada una de las figuras. Elementos subjetivos, objetivos, un bien jurídico protegido, uno o varios verbos típicos. Y a eso un sujeto activo y un sujeto pasivo. Sujeto activo que actúa, que es el que comete la acción típica antijurídica y culpable, y un sujeto pasivo, que es el que tiene que aguantar o es la víctima directa o indirecta de ese accionar. Como estamos yendo bastante lento, voy a pasar toda esta parte, la parte de la relación de la parte general y especial la voy a dar mínimamente, pero la estructura de la parte especial la vamos a saltear. Ya lo ha explicado la doctora Friedenberg, y si no, está en los videos que están subidos de la clase 1 del año pasado. Lo pueden ver. Total, no, tampoco tiene gran trascendencia, pero por lo menos para que lo entiendan. Ustedes han estudiado en Penal 1 la totalidad del libro 1, que es del artículo 1 al 78, mientras que ahora en el libro segundo están los delitos en particular. El libro segundo, junto con leyes complementarias, son donde están los delitos en particular, divididos en determinadas categorías. Una pregunta que hacemos frecuentemente, y la contestan mal, es ¿qué hay en la parte general del Código Penal, es decir, en el libro primero? Y nos dicen los principios del derecho penal. Los principios del derecho penal no están en el Código Penal, están en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, o tienen una formación doctrinaria o jurisprudencial. Pero hay institutos, los institutos del derecho penal están en el libro primero, son lo que han estudiado en Penal 1. ¿Dónde se aplica la ley penal? Porque ahí están los casos así de un argentino dispara en las cataratas del Iguazú, y la bala sale de Misiones e impacta en Foz de Iguazú y mata a una persona. ¿Dónde se cometió el hecho? En Argentina, en Brasil, en Paraguay, que si tiene que ver la nacionalidad de la persona que delinque o no. Bueno, ¿dónde se aplica tanto espacialmente como temporalmente? ¿Qué legislación se aplica? ¿Cuáles son las penas en el Código Penal argentino? Prisión, ya la reclusión no existe, multa e inhabilitación. Prisión, multa, inhabilitación, pena de muerte no existe, y la reclusión, luego de un fallo de la Corte de la Nación, no está, si bien van a leer prisión o reclusión, cuando lean la palabra reclusión es como que no existe. Cuando una persona es imputable o no, cuando hay tentativa o no. La tentativa, la vamos a ver, tiene mucha importancia en el homicidio, tiene mucha importancia en el hurto y en los robos, para saber cuándo efectivamente el delito se consumó y cuándo no se consumó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos interesan los penalistas nosotros para saber cuándo un delito está consumado o está tentado? Indudablemente la pena. Imagínense ustedes que lo acusen de homicidio o tentativa de homicidio, estamos hablando de un monto considerablemente inferior a si efectivamente el delito se hubiera consumado. Cuándo hay reincidencia o no, y cuándo hay concurso de delitos. La parte de concurso de delitos también, si bien es de Penal 1, nos interesa sobremanera para determinados delitos en particular. Lo vamos a ver en el artículo 80, inciso 7, hay por lo general concurso de delitos. Mientras que en el libro segundo existe justamente los delitos en particular. ¿Y cómo se estructura ese libro segundo? Esto lo voy a pasar, pero
como dijo la doctora Freidenberg, en capítulos, en títulos y en tipos o figuras penales. Lo esencial es que los capítulos son 13, antes eran 12, hace poco se reformó y se incorporó el capítulo 30, que es el orden económico y financiero, y simplemente anecdótico para que tengan en cuenta, el legislador argentino de hace 100 años optó por un modelo de bienes jurídicos protegidos, no de orden alfabético, ni no, o sea, tienen su lógica de acuerdo a los bienes jurídicos protegidos, empezando por la persona, las acciones que atentan contra una persona, contra el individuo, en los 6 primeros capítulos, mientras que del 7º al 30 están los que afectan a la sociedad o a un conjunto de personas. Y en esos 6 primeros capítulos, ¿cómo se prioriza axiológicamente? Si bien esto no hay una cuestión matemática religiosa de decir, pero sí se empieza por el bien jurídico más preciado, que es la vida, la salud, y después ya lo otro, eso es innegable. Después continúa con el honor, la integridad sexual, el estado civil de las personas, la libertad y la propiedad. Son derechos esenciales del ser humano y en donde toda persona tiene vida, tiene un derecho a la salud, a su honor, a decidir con quién tiene y no relaciones sexuales y de qué manera, a tener un estado civil. Toda persona, no hay persona sin estado civil, no hay persona que no tenga libertad. Hoy por hoy, a partir de la Asamblea del año 13 y luego de la Constitución Nacional, no existen la esclavitud, sí existe la servidumbre, que es un delito, ¿no?, en donde la persona tiene una libertad bastante restringida, pero toda persona es libre en la República Argentina. Estamos hablando de una libertad, no la libertad ambulatoria, porque la gente privada de libertad obviamente tiene limitada su libertad, pero estamos hablando de una libertad omnicomprensiva, de tomar decisiones en la vida y no como una cosa, como lo era el esclavo del derecho romano. Y la propiedad, son las relaciones que nosotros tenemos con las cosas. La persona más pobre, pobrísima del mundo, pobrísima, alguien me dirá, no se dice pobrísima, es paupérrima, el más paupérrimo del mundo, por lo menos si tiene un perrito a quien acariciar o tiene un carrito de supermercado sin ruedas, bueno, tiene propiedad. O la ropa que lleva puesta, bueno, es propietario de algo. Ese vínculo entre nosotros con esa cosa también está protegido en el capítulo 6. Y como hemos dicho, esos capítulos tienen sus títulos y a su vez los bienes jurídicos protegidos que están englobados de acuerdo a ese bien jurídico que se tutela. Vamos a empezar con la parte divertida de la materia, la parte linda de la materia, y vamos a ver homicidio. Dentro de las dos principales figuras, porque el homicidio y el aborto son dos figuras que tienen una característica particular. Son dos figuras que hacen a la protección de la vida humana. Sin entrar a ningún debate parlamentario, extraparlamentario, nada por el estilo, el aborto protege la vida humana y el homicidio protege la vida humana. Eso tienen en común. ¿Qué los diferencia? Que el aborto protege la vida humana intrauterina, mientras que el homicidio protege la vida humana ya nacida, el ser humano ya con todos los derechos, mientras que la persona por nacer, o el nasciturus, como decían los romanos, tiene derechos en expectativa. Si no, lean el Código Civil y Comercial, que habla justamente de esa situación. Y el homicidio tiene sus, vamos a ver, los presupuestos del homicidio, los elementos, cuáles son las características del homicidio. Y luego vamos a entrar de lleno a ver cuáles son las características particulares del homicidio simple y de los homicidios agravados. Digo homicidios agravados porque hay 12 incisos de homicidio agravado que cada inciso a su vez tiene 12 o 13 figuras. Entonces hay cerca de 18 acciones que son consideradas homicidios agravados y cuya pena, justamente por ese agravamiento, merece una pena de prisión perpetua. El homicidio,
que es la causación de la muerte a otra persona, tiene su relación con dos figuras, el infanticidio y el aborto, como les había dicho. El infanticidio se encuentra actualmente derogado, si bien hay algunos proyectos para reimplantarla, pero hoy por hoy únicamente vigente que delitos que protegen la vida: homicidio, aborto, suicidio, digamos, instigación o ayuda al suicidio, y el abandono de personas. Son las que atentan no contra la salud, directamente contra la vida. Son las 4 figuras. Pero hablando puntualmente, lo más parecido al homicidio, lo que más se acerca al homicidio, es la figura del aborto, en donde se cercena la vida de una persona, nada más que una es una persona nacida y la otra por nacer. Desde el punto de vista jurídico, y justamente para hablar esas características o esos elementos que le estoy hablando, para proteger la vida humana, se protege, lo dice la Constitución Nacional, se protege la vida desde la concepción hasta un determinado momento, hasta llamemos el momento del nacimiento, de una persona nace. Ese lapso está protegido por el delito de aborto. El aborto, por más de la reforma de enero del 2021, fue despenalizado y legalizado en determinadas circunstancias que le otorgan derecho a la mujer para poder abortar legalmente dentro de las 12 semanas sin expresión de causa, o luego de esas 12 semanas con determinadas características. Sacada esas excepciones, es delito. De la misma manera que una tercera persona que haga que la mujer pierda ese embarazo constituiría el delito de aborto. A partir de esa línea, desde el nacimiento de una persona, o ya veremos cuál es esa zona gris, hasta la muerte de una persona, estaríamos hablando de homicidio. Entonces, ¿y cuál es esa zona gris? ¿Cuál es ese momento momento tajante, en donde dejamos de hablar de aborto y pasamos a hablar de homicidio? Es el comenzar a nacer. ¿Cuándo se comienza a nacer? Con las primeras contracciones de la mujer. Hoy, por una cuestión de lenguaje de género, se habla de la persona gestante y no de la mujer, porque podría ser alguien que tiene cuerpo de mujer, pero jurídicamente es varón, con lo cual hoy por hoy se diría de que son las primeras contracciones de la persona gestante. Antes de las contracciones, cualquier cosa que le suceda al feto es aborto. Luego de las primeras contracciones será homicidio, sin necesidad que finiquitar con la vida de ese bebé haya sido expulsado o no del seno materno, ¿no? Pero con primeras contracciones, a partir del futuro, si ese niño nace muerto, habiendo comenzado las contracciones, estaremos hablando de homicidio, mientras que para atrás, sin contracciones, estaremos hablando de un aborto. Y cuando una persona muere, hay distintos sistemas para determinar la muerte de una persona. Uno dirá, le agarró un paro. Sí, no, tiene muerte cerebral. No. Bueno, a medida de que ha ido pasando el tiempo y ha ido evolucionando la tecnología, se han ido determinando y modificando los distintos sistemas para determinar cuándo una persona muere. El comité de Harvard en el año 68 fue luego la comisión del presidente de Estados Unidos, en donde se ha ido determinando cuándo una persona efectivamente deja de ser persona porque ha muerto. En nuestro país podemos decir de que, según el Código Civil y Comercial, finaliza la existencia de las personas, según el artículo 93, con la muerte, ¿sí? Pero cuando muere, el artículo 94 habla de la comprobación de la muerte, y dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. Y la ley, justamente la 2492 de nuestro país, que es la ley de ablación de órganos, habla de 4 características o signos que deben presentar
presentarse una determinada situación para ser considerada que esa persona deja de ser persona para pasar a ser un cadáver, digamos, muerto. Que es durante 6 horas constatarse la ausencia irreversible de respuesta cerebral, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejo y contractación de pupilas no reactivas, y una inactividad encefálica corroborada por medios técnicos. Esta última característica no es necesaria cuando la persona ha sufrido un paro cardiorrespiratorio total e irreversible. Esto es hilar muy fino, no es necesario que lo estudien de memoria ni que lo entiendan en profundidad. Si es para determinar, son casos aisladísimos en donde una persona ha recibido un balazo en la cabeza y está en un estado vegetativo, podemos imputar a quien disparó efectivamente si la persona está muerta o no, no, sigue viva, está conectada a un respirador artificial, se le hace un electroencefalograma y absolutamente no tiene ningún reflejo. Bueno, ¿está muerta esa persona? No, sí tiene muerte cerebral, pero sigue respirando. No, está respirando por medios mecánicos. Ha muerto y todavía no. Entonces no podemos imputar a esa persona de homicidio porque sigue viviendo con asistencia mecánica. Mientras no se la considere muerta, estaríamos hablando de una tentativa de homicidio y no de un homicidio. Profe, Sí. una consulta. En el caso de que, por ejemplo, una persona gestante que ya esté de término es agredida y en esa agresión muere el feto, ¿sería ahí considerado aborto? O sea, que el agresor produjo un aborto. Mirá, si muere del feto, sí, es aborto, pero depende de cuáles serían las circunstancias, igual lo vamos a ver en la clase de aborto, pero va a depender de las circunstancias porque puede haber lesiones, podría haber aborto preterintencional o podría haber un aborto, pero nunca un homicidio. Claro, bien. Igual lo vamos a ver en profundidad cuando veamos aborto, pero porque tiene que haber un dolo, tiene que haber, vos tenés para, digamos, poniéndome de ejemplo, yo para causar un aborto tengo que saber de que la persona gestante está embarazada y le quiero haber pegado en la panza o haber disparado en la panza para provocarle un aborto. Porque quizá la haya querido matar. Mi dolo ha sido de homicidio y la provocación del aborto ha sido como una circunstancia no querida. Entonces ahí como un dolo eventual o algo. ¿Cómo? Sería como un... Podría haber dolo eventual o no, depende de las circunstancias. Pues yo le quería disparar a Juan y la embarazada se interpuso, entonces no hay una eventualidad ahí porque fue justo una circunstancia que yo no la he previsto, etcétera, Claro. etcétera. Pero bueno, lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de aborto. Gracias. Gracias a vos. Los homicidios, como les decía, tenemos múltiples formas de acabar con la vida de una persona nacida. Los homicidios culposos y los homicidios dolosos. Los culposos son los que uno no mata, sino provoca la muerte. Ya veremos la diferencia de significado de verbos. Es el homicidio culposo el que se produce por lo general en los accidentes de tránsito, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo de la persona que justamente provoca ese hecho delictivo. Pero vamos diciendo lo que nos interesa, los homicidios dolosos. Los homicidios dolosos pueden ser simples, el homicidio simple del 79, que se denomina homicidio simple porque tiene un carácter residual, ya vamos a ver qué significa, y los homicidios calificados. La palabra calificado por lo general está relacionada con homicidios agravados. No. Cuando hablamos de homicidios calificados en penal 2, podemos hablar de calificados por su agravante, o sea que la pena es mayor porque el injusto es mayor, porque la reprochabilidad es mayor, o podemos decir que es un homicidio calificado por su atenuación, porque hay determinadas circunstancias que hacen que ese delito, si bien es un homicidio, hemos matado a una persona, no merezca tanta pena como la del homicidio simple de 8 a 25 años, sino tenga una reducción considerable porque hemos actuado bajo determinadas circunstancias como una emoción violenta o un homicidio preterintencional. Esto en el caso particular, conmigo van a ver
homicidios dolosos simples y los homicidios calificados por agravamiento, mientras que en la tercera clase con el doctor Eduardo González van a ver los atenuados y la siguiente clase verán los homicidios culposos. Por eso este cuadro, en principio, ténganlo como estructura de la clase actual y las 3 clases subsiguientes. ¿Qué significa homicidio? Justamente el artículo 79 nos dice al que matare a otro. Ese otro tiene que haber 2. Un agente, victimario o sujeto activo, llamémosle como quiera, pero cualquiera de estas 3 denominaciones, y la víctima o sujeto pasivo, que es a quien el Código Penal protege, a ese individuo que tiene protección legal justamente en su vida. Y existe una acción típica. ¿Cuál será el verbo típico? Si dice al que matare a otro, el verbo típico es matar. Matar no significa lesionar, no significa abusar, no significa hurtar, apoderarse. No, es matar. Matar, si vamos a la Real Academia Española, significa quitar la vida a otro con intencionalidad. O sea, cuando hablamos de matar, tiene todo un significado particular. Pero para que un homicidio, podamos hablar de homicidio, necesitamos determinados presupuestos. Esos presupuestos son lógicos, son obviedades, pero hay obviedades tan obvias que no las tenemos en cuenta y muchas veces no las razonamos tan obvias que son. Te pido, Guillermo, que si va habiendo preguntas me la hagas, porque yo me estoy aburriendo acá, me siento muy... No, tranquilo, Marcelo, que por ahora, tranquilo. Hay una chica que estaba levantando la mano, pero parece que no se anima. Doctor, yo estoy. Ahí está, Mayra. ahí está. ¿Cómo le va? Mire, o sea, mi duda era, o sea, en cuanto al artículo 79, que es el homicidio simple, o sea, digamos, los que interrelacionado con el artículo 80, digamos, se relacionan, digamos, por lo que, digamos, todos los 80 son todos los agravantes que se le pueden aplicar al artículo 79, ¿no? Porque ahí es donde puede variar la pena, ¿no? Así es, no puede variar, sino varía. Sí, eso es cuando se le dice cuantitativa, ¿no? Así es. Bueno, esa era mi duda, doctor. Gracias. Bien. Bueno, entrando al artículo 79, justamente tenemos los presupuestos. Los presupuestos básicamente son 2. ¿Cuáles son esos presupuestos? La alteridad. ¿Qué dice el artículo 79? Recordemos, dice al que matare a otro. Ese otro está el que ejecuta la acción u omisión, o se puede matar por omisión, y el sujeto pasivo, que es el que va a recibir esa agresión que terminará con su vida. Sujeto, ese otro que muere. Está bien si yo dijera matar a una persona es exactamente lo mismo que matar a otro. Todos los casos de decir el que mate a una persona siempre va a haber un homicidio. Y la respuesta es no. Porque si yo me pego un tiro a mí mismo, me estaría suicidando. Estoy matando a una persona, pero me estoy matando. Una persona mata a una persona, que es la misma persona, eso se llama suicidio. Para que haya homicidio, tiene que haber 2. El que mata y el que muere, distinto justamente del que ejecuta esa acción. No me estás admitiendo a la gente, Guillermo. Están todos admitidos. Faltaba una chica nomás que ya la metí. Ignacio Martín está levantando la mano, si lo querés. Ahí. Mientras que la segunda de las características es la vitalidad. Ese otro tiene que estar vivo. Es obvio y no es tan obvio. Si yo Doctor, quiero... Sí. una consulta. En el caso de que se dé
el suicidio como tal, como se necesita un sujeto activo que es el que matara y un sujeto pasivo que es la persona matada en el homicidio, ¿se da esa misma situación en el suicidio de que la misma persona es el sujeto activo y el pasivo a la vez? ¿O es distinto a la figura, por así decirlo? Es que el artículo 79 dice el que matare a otro, ¿sí? Sí, en el homicidio. En el suicidio no hay matare, no hay otro, hay uno solo. Claro. Y no es delito el matarse a sí mismo, por dos razones. Claro. Si la consumamos, no nos pueden penar porque ya estamos muertos. Claro. Y si es en grado de tentativa, que existía en algunas legislaciones el delito, o sea, el matarse a sí mismo, está castigado, por ejemplo, en el judaísmo, no te entierran, digamos, si sos suicida, no te entierran en el mismo lado, te entierran en un lugar aparte, porque es como una especie de pecado, porque has quitado una vida y el único que puede quitar la vida es Dios. Te quitó la vida vos mismo, es como un pecado. En la legislación penal argentina no es delito ser, digamos, la tentativa de suicidio. Si es delito, la instigación al suicidio ajeno o la ayuda al suicidio ajeno. Pero eso es un tema que lo vamos a ver en clases subsiguientes. Pero básicamente el tipo penal es matar a otro, con la alteridad y la vitalidad. Alteridad tiene que haber dos, por lo menos, puede haber 3 o 4 o 5, porque puede haber un sujeto activo y 4 pasivos si matamos a 4, o puede haber 5 activos y 2 pasivos, 3 pasivos. Eso va a depender de determinadas circunstancias y del hecho concreto. Como decía... doctor. Sí, José. Doctor, me quedó una duda. El artículo 79 dice el que matare a otro, está hablando de otro. Y cuando usted habló sobre el tema del aborto, dijo, el Código Civil dice que una persona empieza en el momento de la concepción, empieza a ser persona. ¿Puede ser? Sí. Y en ese momento, cuando un tercero produce un aborto, está cometiendo un homicidio, porque está matando a una persona. Porque una persona civil, por nacer. Exactamente, es homicidio. No. Esa es la duda que tengo. No. Si entramos en ese tema no vamos a salir mal, pero como le vuelvo a insistir, sí. La vida intrauterina es aborto y es aborto, no es homicidio. O sea, el Código Penal es de 1921, estamos en el 2021, han pasado 100 años y nunca se ha discutido de que un homicidio o un asesinato cercenar la vida intrauterina. Es un tema, perfecto. Si quieren, lo discutimos en la clase de aborto, podemos estar 20 horas, pero... Por lo menos. Y no nos vamos a poner de acuerdo más, pero jurídicamente la vida intrauterina, para la legislación argentina, tiene legislación civil y comercial y penal. La vida intrauterina tiene menor valor que la vida extrauterina. ¿Por qué? Porque matar a un bebé el día que nace es delito y es perpetua. Mientras que interrumpir un embarazo y matar entre comillas, sino el impedir que nazca, tiene, si es un tercero, 4 años de prisión, y si es la madre, las 12 primeras semanas no es un delito, es un derecho. Hoy, a partir de enero del 2021. Tema... Estamos hablando de esto de dogmática penal, independientemente de nuestras creencias religiosas, nuestra opinión, nuestro pensamiento. O sea, penal 2 es así. Yo les enseño no lo que pienso, sino lo que es la letra de la ley, y después les puedo dar en las clases pertinentes las explicaciones de un lado y del otro y cuáles son los puntos de vista. Pero, sí, Bárbara. Disculpe, en caso de eutanasia, ¿cómo sería? Ya lo vamos a ver más adelante. Hay ejemplos puntuales. Muchísimas gracias. Alexandra. Doctor. Sí. Alexandra. ¿Sabe de que me llamó mucho la atención? Sí, no sé si me escucha bien. Sí, la estoy escuchando. Perfecto. Me llamó mucho la atención la primera parte que usted decía del ejemplo de la cebra, donde uno puede ir sacando, desmenuzando y lo puede ir convirtiendo en otra cosa. En el tema del homicidio, con el suicidio, puede ser de que al principio uno pueda tomarlo como suicidio y después uno cuando examina bien el caso se dé cuenta de que ha sido un homicidio planeado o no. No.
el homicidio y el suicidio nunca se pueden confundir. Sí podría haber una instigación al suicidio, pero sí, no sé si usted está queriendo hablar al estilo la causa Nisman, así de que se fabrica como si fuera un suicidio, pero un homicidio. Pero bueno, ahí entraríamos dentro de cuestiones que no tienen que ver con la materia. O sea, sí hay muertes dudosas. En penal, cuando aparece un cadáver, puede ser suicidio. Cuando está clarito que es suicidio, está carátula suicidio y se archiva la causa. Puede aparecer un cadáver y muerte dudosa se investiga, sí. Y la persona puede estar colgada aparentando ser un suicidio y se ve si esa persona efectivamente ha muerto ahorcada y si existen elementos que nos llevan a pensar de que se suicidó. Si hay dudas, se sigue investigando, se revisan cámaras de seguridad para ver si ese suicidio es un suicidio fabricado y en definitiva pasó o se produjo un homicidio. Pero son temas que tienen que ver más con hecho en la escena del crimen que con cuestiones penales. O sea, nunca, acá no, el suicidio no va a ser una cebra y el homicidio un burro. Acá estamos hablando de perros y gatos que tienen alguito en común, muere alguien. Pero homicidio y suicidio, desde el punto de vista penal, no hay alteridad y el suicidio no tiene una connotación que le interese al derecho penal, salvo en cuanto a la instigación o a la ayuda, mientras que el homicidio es una parte importantísima del derecho penal. Vamos a continuar con el segundo de los presupuestos, que es la vitalidad. La vitalidad, ese otro tiene que estar vivo. Yo lo quiero matar a Juan, y lo quiero matar sin correr riesgo. Y espero que esté durmiendo. Entonces le disparo y lo mato. Ahí lo estoy matando. En el caso muy particular de si está durmiendo, me estoy aprovechando del estado de indefensión de Juan y no estaremos dentro de un homicidio simple, sino de un homicidio agravado. Pero ¿qué pasaría si yo lo quiero matar a Juan? Creo que está durmiendo y Juan está muerto. Lo odio a Juan, le meto 5 balazos a Juan y me voy contento porque ya Juan no me va a molestar más y yo voy feliz. ¿He matado a Juan? No. ¿Me podrán juzgar por homicidio? No. ¿Por qué? Porque el verbo típico es matar a otro y acá no he matado a nadie y no había otro. No se puede matar a un muerto porque está muerto. Y en la legislación argentina lo que uno haga con el cadáver, por más placa roja de crónica, despedazarlo, quemarlo, abusar de un cadáver, o sea, cualquier cosa que uno, por más terrible que haga con un cadáver, no es un agravante de un delito. O sea, el trocear un cadáver no es delito. Puede ser pecado, no tiene perdón de Dios, lo que ustedes quieran, es algo de locos, pero no constituye delito. El delito es matar a otro. No hay ningún tipo penal que todo lo que se haga con el cadáver constituirá algo feo, pero no constituye para la legislación argentina. Entonces, si nos preguntamos, ¿matar a una persona muerta es homicidio? ¿Alguien me puede responder? Le respondería no. Pero está bien planteada la pregunta. ¿Alguien se anima? Acá dice, encontraron una persona fallecida en el canal. Algo que se suele ver de manera reiterada en los medios de comunicación. Las personas, ya lo vieron ustedes cuando les puse la placa del Código Civil y Comercial, persona y fallecida no pueden ir nunca juntos, más allá de que en el Código Civil figura persona fallecida en uno de los títulos, pero en el momento que una persona fallece, deja de ser persona, con lo cual no hay persona fallecida. Encuentran el cadáver de una persona, de alguien que en vida era Juan Pérez, pero desde el momento en que dejó de respirar, el momento que murió, deja de ser persona y deja de ser sujeto pasivo de cualquier tipo de delitos. Una vez que estamos muertos,
perdemos el honor, perdemos la integridad sexual, perdemos la vida, perdemos absolutamente todos los derechos que tiene una persona. Al dejar de ser persona, no tienen en la legislación argentina los cadáveres protección penal alguna. Bartolomé Albornoz Piosek levantó la mano, si lo habilitan. Ahí está habilitado ya. Hola, profesor. Le quería preguntar si en ese caso que usted decía hay error de tipo y cómo se resuelve, digamos. O sea, cuando se intenta asesinar a una persona que ya no es persona, sea un fallecido. Más allá de cualquier teoría, no hay delito. Hubo una intención, la intención de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, de malas intenciones también, pero no hay delito. No hay, sí hay un error, pero no es punible. No hay punición alguna, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, lo que pueden decir que es desmenuzado o es desmembrado un cadáver, una cuestión estética, el cadáver, de haber metido 8 balazos, haber cortado el cuello, pero la persona justamente dejó de existir cuando murió. Yo creía que estaba dormido. O sea, no hay delito alguno, con lo cual salimos del derecho penal y entraremos en Crónica, el diario Crónica, que le encantará titularlo como fuera, pero en derecho penal no tiene trascendencia alguna porque no hay matar, no se mató porque lo mató alguien, otro, o se murió de muerte natural, o se suicidó antes, pero en el ejemplo que di, Juan estaba muerto. Ya no era Juan, era el cadáver de Juan, con lo cual no hay delito alguno. Marcelo, sí. Acá Francisco López pregunta si la profanación de tumba, ¿qué sería, digamos? Puede ser delito contra la propiedad, pero nunca nada que tenga que ver con la vida ni la integridad. Estaremos dentro de las figuras de los delitos contra la propiedad o algún delito de daño. Y con respecto a los cadáveres, nos estamos adelantando 11 clases, pero el único delito relacionado con los cadáveres es el artículo 170, que es la sustracción de un cadáver para hacer pagar el rescate. O sea, viene el doctor Dodd y la desentierra a mi abuelita y me manda un WhatsApp diciendo que si no le deposito $50.000 en su cuenta bancaria, no va a aparecer el cadáver. Pero la sustracción del cadáver por sustracción no constituye delito alguno. La rotura de tumbas sí constituirá delito, pero de daño, daño material a cosas, porque el cadáver es una cosa, dejó de ser persona en el momento en que esa persona en vida dejó de respirar. O bueno, todos los presupuestos de esos de... Profesor. Isabel, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Una pregunta. Por ejemplo, el asesino, el delincuente... No diga asesino, ni delincuente, ni homicida, diga sujeto activo. El sujeto activo mata a una persona, la corta en trozos, esparce en todos lugares, bueno, pero se llega a determinar que el asesino y el desmembrador ha sido él. ¿Eso no incide en la pena como un agravante, como un indicio de premeditación? Nada más. No y no. Primero, la premeditación no es un agravante en el derecho penal argentino. Y hacer cosas horribles, asquerosas, tremendas con un cadáver, tampoco. Había una placa, le estoy hablando hace más de 15 años, una placa que me impactó de Crónica, que se especializa en placas feas, macabras, decía, mató a su suegra y para celebrar hizo un asado con sus restos. Bueno, el hacer lo que fuera con un cadáver, desmembramiento, cortarlo o lo que fuera, acá tenemos un caso en donde una mujer mató a otra y la troció y la cortó en por menos 20 partes, bueno, fue homicidio simple.
es homicidio simple. Mientras, en tanto en cuanto no haya otro elemento, puede ser asqueroso, no tiene perdón de Dios. Esto es una regla que no le estoy diciendo que se dé en todos los casos, pero por lo general, cuanto más escalofriante es el delito, no necesariamente es mayor la pena ni es más reprochable desde el punto de vista penal. A veces, dar un disparo en la cabeza a una persona mientras está durmiendo es perpetua, es un homicidio agravado por alevosía, mientras que matar a una persona, no sé, en una pelea callejera y después a ese cadáver hacerle las 1001 iniquidades, ¿ah? Y exhibirla en la plaza pública, cortarle la cabeza, es un homicidio simple. Y el autor... Gracias, profesor. Y el autor podrá sufrir una pena de 8 a 25, mientras que el otro es perpetua, perpetua o perpetua. No hay otra alternativa. Entonces, cuanto más sangre haya, no necesariamente el delito es más sangriento, pero no necesariamente es más injusto. ¿Y cuáles son las características del homicidio? Se trata, el homicidio, de un delito de resultado. ¿Cuál es el resultado? Justamente la muerte. La persona tiene que dejar de respirar, las funciones cerebrales dejar de existir, las cardíacas, respiratorias. Entonces se tiene que dar justamente la muerte del sujeto pasivo. Y tiene que haber un nexo causal. Tiene que haber entre esa acción u omisión mía, querida, porque yo he querido accionar, querido disparar, tirar la piedra para matar, clavarle el cuchillazo en el corazón para matarlo, o efectuar cualquier tipo de acción, empujarlo al vacío, etcétera, etcétera, para justamente causar esa muerte. Y que sea mi acción, la exclusiva, que haya provocado ese resultado muerte. A toda acción, una reacción, bueno, esa reacción o ese resultado puntualmente tiene que ser la muerte del sujeto pasivo. Si no, estaremos hablando de concausas. Si yo lo quiero matar a Guillermo y Guillermo cae al piso y está gravemente herido y lo lleva a la ambulancia, y mientras va llevando a la ambulancia, lo chocan a la ambulancia y Guillermo muere, ¿cómo vamos a determinar que mi acción ha sido homicida si no podemos saber si mi acción ha sido la única que ha provocado ese resultado? Estamos entrando en el mundo de la concausa, que es complejo, y no me interesa complicarle la vida, pero básicamente en el 99% de los casos no hay concausas. Juan le pega un tiro a Pedro y lo mata. No es que Pedro estuvo internado 20 días en el hospital y le agarró una intrahospitalaria y producto de eso, no. Por lo general, tiene que haber un nexo causal ineludible en donde la acción de la gente o omisión de la gente es la que provoca el resultado muerte en la víctima. Y esa acción puede ser de cualquier manera, a través de medios físicos o morales. Medios físicos, una pedrada, un palo, un garrote, un bate de béisbol, una pistola, un lanzallamas, un empujón, una piña, lo que fuera, cualquier elemento físico o químico. Lo asfixio, le prendo gas mientras está durmiendo y lo mato, etcétera, etcétera. Y medios morales. ¿Puedo matar a través de un medio moral? Es decir, ¿puedo matar a otro de palabra? Una vez alguien me dio un ejemplo de medio moral, la telequinesis, o sea, que a través de macumba o a través de poderes sobrenaturales. Bueno, ahí estamos entrando en cuestiones de ciencia ficción. Acá estamos en derecho penal, pero los medios morales, estamos hablando de tal vez la palabra, pero la palabra no de un mano santa, sino de un susto. O una indicación mal dada. Si yo le digo a una persona no vidente, camine tranquilo, vaya 100 metros, y sé que hay un barranco y que la persona va a caer y va a morir, la estoy matando. No es que se te muere solo. Y ahí lo estoy matando simplemente de palabra. De la misma manera que
mi tío José, sé que es cardíaco, y me escondo y lo asusto para matarlo, no para jugarle una broma, porque tiene mucha plata y sé que voy a heredar. Entonces, ¿cómo hago? Lo asusto. No he movido un dedo, sí he movido la mandíbula y lo he asustado, me he disfrazado, he aprovechado X situación, sin haber hecho absolutamente nada. O puedo utilizar algún medio, por ejemplo, un perro. Si una persona muere de dentelladas de un can, como diría alguien muy bien leído, muchas mordidas de un perro mataron a una persona. ¿Se puede imputar a otro el accionar del perro? Alguien dirá, no, doctor, el imputado es el perro. Espero que Mayra Montoya me quiera levantar la mano a los efectos de responderme a la pregunta y no preguntarme algo que no tiene que ver con el tema. Sí, Mayra, te escucho. Mayra. Ahí está. Ahí en ese caso, el que se tiene que imputar es al dueño del animal, o sea, porque él es el responsable. Bien, me hago cargo de Atila. Me hago cargo de Atila, el perro. Pero se me escapó Atila y lo mordió al vecino. Es negligencia. Bueno, ahí hay una negligencia, está bien. No me pueden imputar por homicidio doloso. ¿En qué caso a mí me vas a imputar si Atila lo mata a Guillermo? Y, o sea, a ver, en ese caso podría ser por daños causados a un tercero. No, por eso, ¿de qué manera el Estado me puede imputar homicidio doloso a mí que no moví un dedo y mi perro atacó a Guillermo? En ese caso no sería por negligencia. Si se me escapó el perro, sí, porque dejé la puerta abierta, soy muy olvidadizo, digo que Atila... Pero... La verdad que me había olvidado darle comer durante 2 semanas, pero bueno, eso es imprudencia. No quise matarlo, yo no quise matarlo, el perro quiso matarlo, pero yo no. Pero si usted suelta... Yo lo quiero matar y Atila lo mató. Es culposo, obviamente. Es un homicidio. O sea que ahí está la alevosía de que, bueno, no sé si decir alevosía, ahí está, digamos, es a propósito, si usted lo soltó, si usted le dio una orden, yo creo que cambiaría la calificación del homicidio. Muy bien. Si yo le digo, chúmbale, ataque a Atila, y le doy... Está dando una orden. Ahí estaríamos hablando de un... cambia la calificación. Así es. O se podría dar el caso de una zona gris, tal vez, entre el ejemplo que vos diste al inicio, un culposo, y el que yo te pedía, que es, si yo tengo un perro digamos, un perro cuya raza son peligrosas, y es un perro de ataque, un perro de pelea, y no tengo todas las previsiones del caso, el olvido o el dejarlo suelto, y ese perro provoca algo, estaríamos hablando de un dolo eventual, y ahí sí también se me puede imputar de homicidio agravado, de un homicidio simple, porque hay un dolo eventual. Porque yo no se puede decir que no he podido prever, porque un perro que está preparado, que genéticamente puede atacar, y un perro que lo he preparado a lo largo de su vida para que ataque, y le permito que interactúe con niños o con gente en el barrio, sabiendo que hay probabilidad cierta de que suceda. En ese caso lo pueden imputar a usted. ¿Cómo? En ese caso, si usted está consciente de la peligrosidad que tiene el animal, y no toma los recaudos necesarios, es evidente que lo pueden imputar a usted. Así es. Ahí hay homicidio simple por dolo eventual. Sí. Mientras que en el ejemplo, el chumba le ataca a Atila, ahí es un homicidio simple también,
por dolo directo. Ahí yo quería matar. Doctor, si usted, por ejemplo, le da la orden, usted tiene a su hermano enfrente y le da la orden de que ataque a su hermano. Vamos, el ejemplo, ahí ya no habría un agravante por el vínculo. Lo vamos a ver, yo con mi hermano no tengo vínculo, ya lo vamos a ver dentro de 15 minutos si llegamos. ¿Ah? Dele. Gracias, doctor. Pero los vínculos con los hermanos, uno comparte piezas, pero no compartimos sangre, pero no hay un vínculo directo para un homicidio agravado. Bueno, gracias, doctor. Gracias a vos. Y vimos los presupuestos y vimos algunos elementos. ¿Sí? Profe, ¿una duda? Sí, Mariela. En el caso que se estaba refiriendo del perro, el solo hecho de que sea de esa raza peligrosa, ¿sería suficiente o es necesario que se pruebe de que el dueño lo ha transformado en un arma, digamos, adiestrándolo y demás? Así es. Pero por eso, yo simplemente no quiero entrar en cosas muy finas. Tengo jurisprudencia sobre perro y homicidios dolosos con dolo directo y dolo eventual. Tenemos un caso en Tucumán hace unos 3 años que un ladrón entró a una casa y el perro lo mató. Ahí no hay delito. No hay delito porque no podemos decir que la persona que tiene un perro dentro de una casa, un perro peligroso dentro de una casa custodiada y un tercero ilegítimamente entra, no hay ni dolo ni hay culpa, con lo cual no puede haber delito si no hay dolo y no hay culpa. Pero en los casos de los perros puede haber dolo eventual o directo. Si le doy la orden será directo, y si es peligroso y lo dejo suelto o lo dejo en un lugar donde se puede escapar fácilmente, la muerte, podríamos decir que la muerte causada a un tercero que vecino o vecina, cuando se puede representar la peligrosidad, estaríamos dentro de un dolo eventual, con lo cual es un homicidio simple, y si no se puede probar esa eventualidad, estaríamos dentro de un homicidio culposo. Bueno, continuando, tenemos cuál es el bien jurídico protegido. Hemos dicho la vida humana. La vida humana se protege de todos los seres humanos. Hoy por hoy, a diferencia de lo que pasaba en la antigua Grecia, en la antigua Roma, o en las legislaciones de hace 2 siglos, en donde las personas de color, los indios, no tenían los mismos derechos, donde había esclavos, en donde el esclavo era una cosa y no una persona, o en donde había determinadas categorías de personas, y había personas que no eran personas, valga la redundancia, sino cosas como eran los esclavos. Acá se protege a todo ser humano sin distinción alguna, color, raza, religión, edad, etc. Desde el momento del nacimiento hasta la muerte se protege la vida humana. Solamente la vida humana, la vida animal o la... Marcelo, Sí. ¿estás? Sí. Ah, pues estaban preguntando ahí si estaba todo bien. ¿Hasta dónde es que se lo pasa? Estoy utilizando la cuenta. ¿Se me ve? Perfecto, perfecto.